Regresamos a Punto y Contrapunto. En enero de 2019, el presidente López Obrador dio oficialmente por terminada la llamada guerra contra el narco. La estrategia implementada el 6 de diciembre de 2006, cuando por instrucciones de Felipe Calderón Hinojosa arrancó la Operación Conjunta Michoacán, con la participación del Ejército, la Marina y la Secretaría de Seguridad Pública y la promesa de acabar con la delincuencia organizada. Esta guerra acabó con la vida de más de 250,000 personas y la desaparición de otras 80,000. ¿El cambio de estrategia del presidente López Obrador ha funcionado? Veamos en contexto. 10 días después de rendir protesta, Felipe Calderón inició la llamada guerra contra el narcotráfico con un operativo en Michoacán. En su discurso, el mandatario panista señaló que restablecer la seguridad no sería fácil ni rápido, que sería costosa y que se perderían vidas, pero que al final la delincuencia sería derrotada. Más de 12 años después, el presidente López Obrador dijo que esa guerra había terminado. Su administración ha reconocido más de 250,000 personas muertas y 80,000 desaparecidas desde 2006. En 2007, tras el primer año de gobierno de Calderón, se erradicaron casi 35,000 hectáreas de marihuana y amapola y hubo 29,000 personas detenidas. Enrique Peña Nieto informó que en su primer año de gobierno se erradicaron 20,000 hectáreas de cultivos ilícitos y se detuvieron 20,500 personas. Y en 2019 el presidente López Obrador reportó 10,000 hectáreas erradicadas, de las que 9,000 eran de amapola y la detención de 12,500 personas. En 2019, Mexicanos Unidos contra la Corrupción y la Impunidad informó que de los 233 detenidos durante los gobiernos de Calderón y Peña, 13 fueron sentenciados por delitos menores y en solo 2 casos se logró obtener penas por delincuencia organizada. El presidente López Obrador ha señalado que su estrategia busca prevenir y reducir el uso de sustancias psicoactivas como parte de la construcción de paz con el apoyo de programas sociales, pero organizaciones ciudadanas han señalado que no hay una política de descriminalización de la población consumidora y que la militarización de la seguridad pública no ha logrado reducir la violencia generada por el narcotráfico. Punto y contrapunto. Bien, último tema, último bloque de la noche y empiezo contigo ahora, José Manuel. Justamente en el bloque anterior ya hacías alusión a esta guerra contra el narcotráfico que el presidente López Obrador ha dado por terminada y sin embargo seguimos viendo altos índices de violencia en el país y bueno, la militarización de la seguridad pública. ¿Realmente ya terminó la guerra? ¿Cómo lo estás viendo tú? En su discurso yo creo que sí, yo creo que ya no tienen intenciones de seguir perpetuando este modelo muy violento que tenemos como sociedad. Sin embargo, yo soy bastante pragmático y no creo que esta guerra acaba, sino hasta que llegamos a un punto donde regulemos todas las sustancias. Y no me refiero solo a cannabis o amapola, que es lo más frecuente aquí en México, sino también me refiero a la psilocibina y los hongos, el peyote, la mescalina, en fin, todas las sustancias psicoactivas o todos los mercados irregulares tendrían que entrar bajo la fiscalización del Estado. Mientras el Estado no pueda dar la cara por los productores y a su vez a los consumidores y defender los derechos de ambos, no vamos a estar en un punto bueno donde esta guerra acabe, porque lo vimos con el fentanilo y con el cannabis. Ambos mercados que tenía apoderado el crimen organizado. En el caso del cannabis, empezamos a, en vez de producir cannabis, importar cannabis de mercados americanos donde no pasan controles de calidad. Y en el caso de la amapola, lo que sucede es que se empieza a importar grandes cantidades de fentanilo chino y aquí nada más se transforma. Entonces necesitamos ir avanzando en ese camino para darle un marco jurídico, dar reglas claras y empezar a generar industria sobre eso. No estoy sugiriendo que el acceso sea libre y cada droga tendrá que tener, cada sustancia tendrá que tener su muy particular regulación y qué se vale y qué no. Pero ya al final tendríamos que tener un mercado donde todas las sustancias estuvieran reguladas, donde cualquiera pudiera tener acceso siempre y cuando esté bien moderado por el Estado y que tengamos certeza de lo que estamos consumiendo, es justo lo que nos están vendiendo, porque también es uno de los grandes problemas que encontramos en el tráfico de sustancias ilícitas. Bien, Romina, ¿compartes esta opinión de José Manuel, que regular todas las sustancias es el camino para poner fin a la guerra contra el narco? Sí, totalmente. Creo que, como bien dice, existe en discurso esta voluntad política de ponerle fin a la guerra contra las drogas. Sin embargo, pues a veces un poco la práctica se contradice con la teoría porque
vemos estos constantes fumigaciones de cultivos, vemos que se sigue utilizando un discurso estigmatizante para las personas usuarias de sustancias. Por ejemplo, en la aplicación de la ley de amnistía no hemos visto beneficiados hasta ahora. Ya metieron en febrero eran 1,115 solicitudes de amnistía y 700 de esas eran por delitos contra la salud, que la mayoría son delitos menores de drogas, ¿no? Es decir, por posesión simple, no solo de cannabis, sino de otras sustancias. Entonces creo que podemos respaldarnos de los ejemplos internacionales que nos han dado buenos resultados, llámese Canadá, Suiza, Portugal, que han despenalizado sustancias, ¿no? Pequeñas cantidades, sin embargo, pues sí superan al que nosotros contemplamos aquí. Hacen áreas de supervisión de inyección, supervisión médica, terapias de sustitución de opiáceos, ¿no? Que eso es lo que salva vidas realmente, ¿no? Que no sea la regla, es tener que estar en abstinencia total para poder recibir pues servicios médicos, ¿no? Porque para muchas personas la abstinencia no es posible, ¿no? O por lo menos no en un periodo corto de tiempo. Entonces también tenemos que tomar eso muy, muy en cuenta. Sin embargo, creo que tenemos que ver esos ejemplos internacionales. Tenemos que ver qué están haciendo en Estados Unidos, que fue quien oficialmente declaró la guerra contra las drogas. Algunos estados ya están apostando, sí, por la regulación de cannabis, pero también por la regulación de otras sustancias como los hongos y los IBES, ¿no? Por ejemplo. Entonces, podemos seguir. Por ejemplo, creo que no va a ser de la noche a la mañana. Creo que hay que ser realistas con nuestra jurisdicción, con la capacidad que tenemos como país. Si estamos viendo que en un país como Canadá, que no tiene este problema de crimen organizado, que no tiene esta densidad de población, vemos que apenas, es una regulación joven, pero vemos que apenas el mercado legal superó al ilegal en ganancias, pues creo que tenemos que ser muy, muy realistas con eso también. Bien, Adrián, Romina habla precisamente sobre la criminalización de las personas usuarias. ¿Tú ves un camino para la descriminalización? Y bueno, también hablar sobre la estigmatización precisamente de las personas consumidoras y también preguntarte sobre si ves un cambio en la estrategia de seguridad en la actual administración. Varios temas me preguntas, empezando por la parte de si en verdad se ha descriminalizado. Bueno, pues creo que todavía estamos en un camino andando, ¿no? Se ha avanzado, me parece que esta ley da pasos hacia ese sentido. Sin embargo, todavía, y ya lo mencionaba, el delito de posesión simple está presente, y este delito, bueno, pues es la forma en la cual pues se sigue deteniendo a las personas usuarias. Por eso se debe de regular todas las sustancias, como ya lo han mencionado aquí todos y todas. La regulación tiene, o el desmontar este paradigma prohibicionista, pues forzosamente pasa por la regulación. Claro que hay elementos donde vamos más atrasados que en otros, ¿no? Digamos que en libertad individual, en el desarrollo de un mercado, en elementos de salud pública, pues poco a poco se ha ido avanzando, si bien todavía en salud pública se mantiene un lenguaje bastante estigmatizante, llamando a las personas adictas, sin entender que quizá, o bueno, no que quizá, que la mayor parte de las personas que consumen no desarrollan consumos problemáticos o dependencia, pues este lenguaje se sigue ocupando, pero donde realmente se ha mantenido y se mantiene el prohibicionismo, y ahí ha sido muy difícil, y este dictamen creo que no abona lo suficiente a ello, pues es en la parte de reducir las facultades que tienen los cuerpos de seguridad para combatir el tráfico ilícito. En ese sentido, pues hemos visto que lleva una política, pues al menos estos 3 sexenios los últimos 3 sexenios, en la cual pues han aumentado los delitos que merecen prisión oficiosa, prisión preventiva. También ha aumentado. En el caso de la cannabis, pues encontramos que hay penas desproporcionadas, por ejemplo, el consumo en espacios donde no se permite el consumo, pues llegan a ser multas superiores a los 10,000 pesos, cuando no es cercana ni proporcional a las multas que tienen personas que consumen tabaco. Y al mismo tiempo, pues también
cada vez vemos que se ha flexibilizado más pues la posibilidad que tiene la policía de detenernos y no garantizar nuestros derechos. Por eso es tan importante la regulación y por eso es tan importante que se entienda la regulación a partir de garantizar derechos de las personas. Las personas que consumimos tenemos derechos a la salud, pero tenemos el derecho al libre desarrollo de la personalidad y también pues a vivir una vida libre de discriminación. Creo que en ese sentido pues la ley ha abonado en algunas partes, pero en otras, especialmente, ya lo vuelvo a repetir, en la política del combate al tráfico ilícito, pues ahí no se ha desmontado y ahí sigue el paradigma prohibicionista, ¿no? Esperemos que siguientes regulaciones, siguientes reformas que estaremos buscando, pues desmonten esa parte, ¿no? Creo que los dos pendientes, más allá de profundizar la libertad individual, pues es el desarrollo de un mercado mucho más justo, es decir, justicia social, y el desmontar la política de combate al crimen organizado y al tráfico ilícito. De acuerdo. Mariana, finalmente te sumas a esta opinión compartida en la mesa de hoy de la descriminalización de todas las sustancias como el camino, o qué estrategia debería seguir el gobierno actual para frenar la violencia derivada del narcotráfico. Sí, yo creo que, o más bien quisiera cerrar con la idea de que tenemos que ir desintoxicando nuestras narrativas. Realmente cuando hablamos de drogas siempre hablamos del crimen, los daños que pueden causar, y pocas veces hablamos de cómo ayudan a las personas a complementar sus ingresos en un país en donde durante tantos años nunca se aumentó el salario mínimo, nunca hablamos del placer que produce consumirlas, lo que no únicamente las personas que consumen lo hacen de forma problemática, abusiva, que hayan creado dependencia. Hay muchísimas personas que usan plantas y sustancias hoy ilegales y que viven vidas normales y van a trabajar los lunes y que esa es la gran mayoría de las personas usuarias. Entonces, ojalá algún día que tengamos una conversación sobre plantas y sustancias, podamos hablar de los beneficios que nos dan y en ese sentido quisiera recomendar el libro del doctor Carl Hart, El uso de drogas para adultos, en el cual él habla y él sale del closet psicoactivo y dice utilizar heroína, pero comida, que es una forma mucho más, menos riesgosa que la inyectada, y bueno, y que este uso de plantas y sustancias, que él durante muchos años las vio con muchísimo estigma, ahora le ayudan a ser una mejor persona, a buscar su felicidad, a hacer, no sé, yo creo que a medida que empecemos a entender las plantas y sustancias desde otro punto de vista, no solo con miedo, sino con real curiosidad, con compromiso por conocer nuestro consciente, nuestro subconsciente, debemos intentar cambiar la manera en la que hablamos de las drogas y de esa manera vamos a cambiar y vamos a terminar con la prohibición realmente. Bien, desde luego siempre informarse. Y vamos a seguir discutiendo estos temas. Lamentablemente se terminó el tiempo de esta noche. Vamos a tener que hacer un corte y regresamos con la paparrucha y para despedirnos de nuestras y nuestros panelistas. No te vayas.